Mira que nada más aprobarse el pasado mes de julio, o acordarse, mejor dicho, en Bruselas, pues ese montón de dinero que, bueno, en una cantidad de 750.000 millones se iba a distribuir entre los diferentes estados, incluido España, al que le correspondieron 140.000. Pues mira que dije que es lo que se nos estaba contando entonces como un logro espectacular, como algo muy bonito y muy fácil, como algo que el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno, pues vendió como poco menos que el plan Marshall para España, hasta el punto de ser recibido, bueno, pues como si fuera un mesías por parte de los miembros de su gabinete. Pues mira que dije que cuidadito con todo eso, porque las cosas no eran ni tan bonitas ni iban a ser tan fáciles. Y lo dije solo unas horas después de que este acuerdo en Bruselas fuera suscrito. Bueno, pues el tiempo, pues que es un juez implacable y da y quita razones, de forma y manera inexorable, pues está volviendo a darme la razón. Y esa es una de las razones o de las claves por las cuales este canal cuenta con un grado de credibilidad importante entre todos aquellos que habitualmente pues seguís mis vídeos en este canal. No sé si sabéis que en las últimas horas, en el ámbito de las instituciones europeas, en Bruselas, se ha producido un bloqueo, el tan temido bloqueo con el que habían amenazado varios países, concretamente Polonia y Hungría, que ejercerían si entendían que con las políticas de la Unión Europea se podía poner en peligro la propia soberanía nacional de ambos países. Pues bien, estos dos países entienden que con la llamada cláusula de el Estado de Derecho, es decir, aquel mecanismo de carácter político implementado precisamente en el día de hoy, día 17, un mecanismo que tiene por objeto fiscalizar si se cumplen los estándares mínimos para que se pueda entender que el Estado de Derecho en cada uno de los 27 estados que conforman la Unión, pues realmente es eso, y no pues algo parecido o sucedáneo a un Estado de Derecho como viene ocurriendo en algunos países, ¿verdad?, que no son Polonia ni Hungría, sino que se llaman España. De todo esto voy a hablaros a continuación, amigos, porque el tema es gordo y creo que vale la pena hacer una valoración. Bienvenidos a La Ventana Esmeralda, soy, como sabéis, Antonio Muñoz. Pues bien, a partir del día 1 de enero del año 2021, estaba previsto, por parte de los más optimistas, entre los que destaca por encima de todos el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, pues que iba a empezar a llegar el dinerito de esos 750.000 millones. Bueno, esto evidentemente no es así, porque para que esto sea así, tienen que pasar algunas cositas bastante importantes antes. Por ejemplo, que el acuerdo de julio sea ratificado por los parlamentos de todos y cada uno de los 27 Estados miembros, algo que todavía no ha sucedido. Pero aparte de este requisito y de algunos otros que todavía hay, el bloqueo que ahora han ejercido, porque esto ya no es una amenaza, sino que es un hecho, porque fue un veto que ayer, lunes, día 16 de noviembre, en Bruselas, pues ejercitaron los embajadores del Comité de Representantes Permanentes que tienen concretamente Polonia y Hungría en dicha institución, ejercieron este derecho de veto, bloqueando cualquier posibilidad de que ese dinero, que en este caso concreto a España le correspondería en una cantidad de 140.000 millones, pues pudiera empezar a llegar dentro de los plazos que algunos, muy optimistas, habían fijado pues a primeros del próximo año 2021. Bueno, pues esto
para empezar, ya no va a ser así. Para empezar, si hay algo de lo que se puede hablar con rotundidad, es de que va a haber un retraso importante en la llegada de ese dinero. Y esto, evidentemente, es un varapalo muy importante para ciertas economías, y muy concretamente para la economía española. Porque claro, incluso los presupuestos que se están elaborando y que se están negociando todavía, pendientes de aprobación en el Congreso de los Diputados, pues tienen mucho que ver con esto. Pero claro, aparte de todos los mecanismos previstos en los acuerdos de julio del pasado, de este mismo año 2020, aparte de los distintos controles establecidos en ese tratado, pocos o casi nadie habían reparado excesivamente en el artículo séptimo que habla de la llamada cláusula de salvaguarda del Estado de Derecho. Y en ese momento, en julio del año 2020, en el que estamos todavía, pues se había puesto como condición fundamental, es decir, la concesión o llegada del dinero que correspondiera a cada uno de los 27 países de la Unión Europea, estaría sujeto a la condicionalidad del artículo séptimo, es decir, que pasase previamente un examen cada uno de los estados para verificar si se estaban cumpliendo o no los estándares mínimos de lo que se exige en la Unión Europea a un estado para poder considerarlo como un estado de derecho. Claro, Polonia y Hungría han puesto, pues, el grito en el cielo porque entienden que su soberanía está siendo vulnerada o violentada porque desde Europa se les está diciendo que ciertas políticas que tienen que ver con temas de carácter de orientación sexual y migración y algunas otras como la independencia judicial pudieran estar trastocando esos estándares. Yo me pregunto por qué no ha hecho lo propio la Unión Europea con España, por ejemplo, hace ya algún tiempo con la llamada ley Mordaza. ¿Por qué? Es decir, un Estado de Derecho es un Estado que puede permitir que semejante ley, llamada también la Ley de Seguridad Ciudadana, que vulnera constantemente los derechos de los ciudadanos españoles, ¿eso no es vulnerar el Estado de Derecho? ¿Eso no hace que el Estado de Derecho supuestamente que tenemos en España no pudiera considerarse como algo bien distinto a esto? No. Ahora parece que les han entrado las prisas con lo que sucede en Polonia y en Hungría, porque allí, pues los gobiernos que están ejerciendo el poder en este momento, pues tienen unos tintes muy, muy conservadores, por no decir que en ciertos aspectos hasta reaccionarios. Pero hasta entonces, a la Unión Europea no le ha importado nada esta historia. Mi pregunta es, ¿por qué ahora sí? Porque si Polonia y Hungría, digamos, son ahora los malos de la película, ¿qué pasa? En Europa, todos los estados, y ahora me estoy refiriendo muy especialmente a España, cumplen los estándares de lo que se exige en Europa para poder reputar un estado como un estado de derecho. Pero es que en España hay separación de poderes. Es que en España existe independencia judicial. ¿Es que en España existe libertad de prensa y no hay censura? ¿Por qué entonces todos los dardos parecen dirigidos contra Polonia y Hungría? Que no digo que no haya motivos, pero es que a lo mejor no son los únicos. Y además todo esto suena un poquito a teatro. Porque si resultase que Polonia y Hungría no hubieran resultado beneficiados con ninguna cantidad de dinero de esos 750.000 millones, que para que se puedan liberar es necesario que los parlamentos previamente lo hayan aprobado para que la Unión Europea pueda empezar a emitir deuda y acudir a los mercados para financiar esa cantidad, si eso no fuera así, las cosas hubieran resultado muy distintas. Pero es que resulta que Polonia y Hungría pues se van a hacer con una importante cantidad porque son estados beneficiarios y también lo están pasando mal. Con lo cual, si ejercieran sine die el derecho de veto, o mejor dicho, el veto o bloqueo a todo esto que os estoy contando, pues ellos serían
claramente perjudicados también y nadie tira piedras contra su propio tejado, ¿verdad? Por tanto, a mí todo esto me suena, como siempre, a teatrillo, me suena a estrategias más o menos enrevesadas, me suena a que hay o puede haber una serie de negociaciones de carácter eh, mm, casi secreto, porque es evidente que Polonia y Hungría no podrán bloquear sin edie todo esto, porque si no, serían ellos también claros perjudicados en toda esta historia. Veremos a ver en qué termina todo esto, pero lo que sí que está muy claro es que va a haber un retraso. Algunos hablan ya, en el mejor de los escenarios, de que no llegaría un euro hasta pasado el verano del año 2021. Y hay incluso quien habla de que, en el mejor de los escenarios, pues podríamos empezar a recibir algo a finales del próximo año. Me parece que todas estas historias, más allá de lo que pueda haber entre bastidores, a alguien le van a fastidiar muchísimo. Y ese alguien somos los ciudadanos españoles, pero muy especialmente al gobierno de España, que ha elaborado unos presupuestos, pues dando por hecho que ese dinero iba a empezar a llegar. No todo, no los 140.000 millones, es verdad, de golpe, porque lo iba a hacer en tramos, pero sí una parte. Bueno, pues, señor Sánchez, usted tiene que saber, y lo sabe muy bien, que lo único que va a llegar, y además va a ser inminente, van a ser unos 21.300 millones de euros que el SURE pues va a hacer llegar a España para que se puedan afrontar el pago del coste que significa el mantenimiento de los ERTES en este país. Ya veremos a ver hasta cuándo, porque claro, esto es el alargar, bueno, pues la vida artificialmente a muchas empresas no tiene ningún sentido y eso, lógicamente, no puede durar siempre. Pero ese es otro tema. Lo que sí parece claro, y hay que decir también, es que aunque esos 21.300 millones de euros van a llegar, también hay que decir que el gobierno español se los ha gastado ya, antes de recibirlos. Por lo tanto, que no nos cuenten milongas y no pretendan engañar más de la cuenta a la gente, porque aquí, pues por lo menos los que siguen este canal, pues suelen estar bastante bien informados sobre la realidad de las cosas que suceden en cuanto a los dineros que provienen de las instituciones europeas. Por lo tanto, concluyo, el artículo 7 al que antes me he referido es un artículo que habla de la condicionalidad de que te pueda llegar la ayuda financiera siempre y cuando cada Estado reúna los estándares propios de un Estado de Derecho. Incluso llega el artículo 7 a prever la posibilidad de que se pueda incluso privar a un Estado del derecho de voto. Sí, esta es una posibilidad teórica, de la que nunca se ha hecho uso y de la que probablemente nunca se hará porque va a requerir de mayorías muy cualificadas que es muy improbable que se puedan conseguir nunca. Por lo tanto, pues esta medida pues terminará pues como casi todas las cosas, ¿verdad? Como un artículo muy bonito, lo mismo que tenemos el panfleto constitucional aquí, que no sirve para nada. Y bueno, pues esto es lo que tenemos, amigos. Yo creo que ya no tengo mucho más que contaros. Simplemente deciros que retraso va a haber y que, bueno, cuidadito porque el bloqueo con el que amenazan, de hecho ya lo han ejercido, y que parece que podría ratificarse el próximo jueves en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, donde se van a reunir los jefes de Estado y de Gobierno, por parte de Polonia y de Hungría, pues podría ser un elemento muy distorsionador en lo que tiene que ver con los objetivos previstos por la Unión Europea. Pero claro, todo esto seguramente que terminará con algún acuerdo de esto suave, solapado, ¿verdad? Donde al final se permita a países, o mejor dicho, a gobiernos como los que rigen en este momento, países como Polonia y Hungría, para que sigan manteniendo esas políticas que contravienen los estándares de los Estados de Derecho, pero, bueno, que se le dé una redacción así suave, ¿verdad? Como que no pasa nada. Claro, eso será la apertura para que otros países, por ejemplo España, que ya lo viene haciendo desde hace algún tiempo, pues se pase también a la tolera los estándares de ese Estado de Derecho que precisamente ha sido hoy mismo, martes, día 17, cuando se ha constituido la institución o el mecanismo
institucional para que cada uno de los 27 estados vayan sentándose en el banquillo para ser investigados, entre comillas, sobre si cumplen o no los estándares de Estado de Derecho en sus respectivos países. Por lo tanto, ojo al parche y muy atentos, porque en las próximas horas y en los próximos días vamos a ver noticias importantes sobre este bloqueo que en este momento ya se ha ejercido por parte de Polonia y de Hungría sobre los llamados fondos de recuperación. Gracias amigos, sin más, hasta muy pronto. Me despido de vosotros, recordándoos que si queréis podéis suscribiros al canal, si queréis podéis darle un like a este vídeo y sin más, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.